que Dios le da a la vida humana. Así que con confianza, como dice la Escritura, acerquémonos al trono de la gracia de Dios, de donde viene nuestro pronto socorro. Y ponemos todas estas necesidades delante de Dios para que Dios se glorifique en cada una de ellas. Levante sus manos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por esta mañana de poder estar delante de tu presencia, Señor. Y traemos delante de ti, en el nombre de Jesús, todas estas necesidades, Señor. Padre, glorifícate en cada una de ellas, sanando, restaurando, proveyendo, dando la victoria, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, para tu gloria, para tu honra, Señor, para que otros crean, Señor, de que tú eres Dios y que a través de Jesucristo tu Hijo nos has dado salvación y vida eterna. Gracias, Señor. Y ahora, Padre, háblanos a todos, muestra tu gloria a través de tu palabra, enviando salvación y vida eterna. Y mientras tu palabra es dada, sana, fortalece, levanta y da victoria al que está luchando. En el nombre de Jesucristo, quédate con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, y leemos el verso 28 en adelante. Dice la palabra del Señor: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel lugar o por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Amén. Parecido a ustedes. Vienen a Jesús y lo echan fuera de sus corazones. Increíble, ¿eh? Pueden tomar sus asientos. Esta narración, hermanos, donde Mateo habla que vinieron al encuentro de Jesús dos endemoniados. Y prácticamente lo que hace es como un resumen de lo que había sucedido, hermanos, con estas personas. Y creo que es importante señalarlo, porque los que leen las Escrituras, que espero que sea la mayoría, habrán notado que en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas no se hablan de dos endemoniados, sino de solo uno. Es decir, se habla del mismo acontecimiento,
La diferencia es, hermanos, que Mateo se refiere a dos, pero Marcos y Lucas solo mencionan, por decirlo así, solamente a un personaje. Y es uno de los detalles cuestionados, donde muchos piensan, hermanos, que hay contradicción en las escrituras. Yo no sé si usted lo ha escuchado. Sin embargo, hermanos, si usted lee esas tres narraciones, se dan cuenta, hermanos, que Mateo lo que hace es un resumen. En segundo lugar, menciona a los dos, hermanos, personajes endemoniados que fueron liberados por el poder de Jesús y que prácticamente lo que hace Mateo es, o el enfoque que hace Mateo, es al valor de la vida más que los bienes materiales. Sin embargo, dijimos, hermanos, Marcos y Lucas, al referirse solo a uno, es porque uno de ellos al final se convierte a Cristo. Es decir, los dos dan más detalle, más prioridad sobre lo que pasó en uno, que es precisamente el que se convirtió al final a Cristo, donde dice allí que quería seguir a Jesús, pero el Señor no se lo permitió, sino que lo envió a los suyos y le dijo: cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y aquel hombre salió y en toda Decápolis, dice, hermanos, comenzó a anunciar a nuestro Señor Jesucristo, cosa que aquí no sucede. Entonces debemos de entender, pues, hermanos, que los tres evangelios tienen su objetivo al hablar, hermanos, de este suceso, y que Mateo, hermanos, su audiencia, que era precisamente los judíos, se enfoca, hermanos, a la falta de parte de los hombres, la falta de valor humano, pero a la vez recalca el valor que Dios le da a todos los hombres, sin excepción, sin hacer acepción de personas. Amén. Eso es, pues, hermanos, lo que aquí está aconteciendo, y que no hay, pues, ninguna contradicción, sino que es debido al enfoque que le da cada, hermanos, evangelista. Ahora, hermanos, como dijimos, aquí el enfoque de Mateo es sobre el valor hacia las almas más, hermanos, que los bienes de esta tierra. Y diríamos, pues, hermanos, vale más un alma que las riquezas de este mundo. Amén. Bueno, para empezar, de ese valor usted también, porque Jesucristo dijo, hermanos, de que el amor está precisamente en amarse uno mismo y amar al prójimo. Es decir, ama al prójimo como a ti mismo. Si le das valor a la vida humana, empieza valorándote tú mismo. Y ese es un grave problema, de que la persona no se valora a sí mismo. Y si no se valora a sí mismo, no se ama a sí mismo, no va a poder valorar, no va a poder amar a las otras personas. Y Dios nos da esa gran lección de su amor, de su gracia, de su misericordia, que sin hacer acepción de persona, hermano, Él nos dio a su Hijo Jesucristo, para que a través de Él revelar la gracia a todos, sin hacer ninguna preferencia, ni porque este es bonito o feo. Este lo va a salvar por feo, pobrecito, nadie lo quiere. No, si tiene coco o no tiene coco en la cabeza, tampoco lo mueve eso a Dios, es su misericordia.
es su gracia, es el valor que le da precisamente a la vida humana, más que las riquezas de este mundo. Amén y amén. Y ya así, hermano, vamos a entrar a los detalles. El pensamiento es sencillo, pero muy importante para cada uno de nosotros. Verso 28. Dice ahí que cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Amén. Aquí, hermanos, se nos presentan en estos personajes donde su personalidad es completamente anulada por los demonios, por la operación de los demonios. Aquí estos hombres o toda persona que es poseída por un demonio no tiene control de sí mismo. Es prácticamente esclavizada, sometida por los demonios, de tal manera que anula su personalidad. Imagínense aquí, hermanos, dice que eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino. Ustedes recordarán, hermanos, aquellos judíos, hijos de un sacerdote en el libro de los Hechos, que cuando vieron y escucharon a los apóstoles echar los demonios en el nombre de Jesús, ellos quisieron ir a probar con un demonio y lo vieron como algo mágico. Lo vieron, hermanos, como algo, ¿cómo decirle? Como una clave. Y se van a buscar a uno y lo enfrentan y le dicen, hermanos, a los demonios que tenían a ese hombre sometido, en el nombre de Jesús, del que predica Pablo, dice, te ordenamos que salga de ese cuerpo. Y la respuesta a los demonios, ¿cuál fue? Fue increíble. Mira, le dice, a Jesús conocemos y conocemos a Pablo, pero a ti no te conocemos. Y se le echaron encima que si el hombre no sale corriendo, lo matan completamente. No es en sí la persona, sino son los demonios, hermanos, que están dentro de esa persona, que han anulado su personalidad. Es decir, la condición de estos hombres, hermano, es triste. Si bien es cierto, como dice ahí, son peligrosos, que hasta la misma familia le tiene miedo. Imagínense a dónde estaban ellos, a dónde habían ido a ser tirados. Estos ya no estaban dentro de la sociedad, mucho menos en una casa, en un hogar, porque se vuelven peligrosos para la misma familia. Los habían ido a tirar a un cementerio, y ahí en un cementerio, en un lugar, los habían encadenado como animales, como bestias del campo. Y en ese camino nadie se atrevía a pasar porque representaban un grave peligro. Es triste, hermano. Es triste cómo Satanás tiene a este mundo, porque el problema suyo no es tal vez que usted esté poseído, pero sí influenciado de tal manera que hasta el día de hoy usted se resiste a acercarse a Dios, se resiste a creer en el Señor Jesucristo y se resiste precisamente a creer a la palabra de Dios. ¿Y eso qué significa? Que usted le da credibilidad más a lo que dice Satanás y tiene por mentiroso a Dios. Y esa condición es muy triste, porque para ti la guianza que tienes, la sabiduría del hombre, las filosofías, las religiones, hay un campo, hermanos, de miles de caminos, de opciones, de que tú puedes tomar ahí una opción
para progresar, para ser feliz. Haz esto, haz aquello. Si no te funciona, ahora prueba esto. Y la humanidad pasa probando, hermano, toda su vida así. Y entre más prueba, más se hunde. Y más grande es la desesperanza en él. Además de eso, el destino que le espera, que es la perdición eterna. Jesucristo vino para cambiar nuestro destino. Dice, hermanos, que vino a arrebatarnos de las tinieblas. Nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a la luz de Cristo. Vino a libertarnos. Cuando se habla de una muerte expiatoria, se está hablando que su muerte trajo en nosotros liberación. Liberación, fuimos libres por el poder de Jesús. Y todo aquel que cree en Él, hermanos, viene a ser libre. Pero aún los mismos cristianos, hermanos, todavía insisten precisamente en darle, ¿cómo decirle?, credibilidad aún a los deseos de su carne. Se autodestruye a sí mismo. Hermano, este es un prototipo de cómo está la humanidad y cómo está la persona que está lejos de Dios. Por eso vemos siempre a Dios buscando al hombre y no el hombre buscando a Dios. ¿Quién buscó a Dios? ¿Quién buscó a Dios? Dígame alguien, ¿quién buscó a Dios? Nadie. Cuando nos hablaron de Cristo, cuando nos hablaron de iglesia, lo primero que vino en nuestro pensamiento, que eso era una locura. Y repetimos lo que escuchamos de otros, que ahí lo que se reúnen son vagos, son personas sin oficio. Bueno, si hasta el mismo cristiano, usted va a escucharlo diciendo, ahí se reúnen hipócritas, donde yo voy, fulano, sultano, mengano, y da una gran lista, son hipócritas. Y uno dice, compadre, no me ayude, no me defienda mucho, porque si esa es su predicación como cristiano, está perdido. ¿Y todo por qué? Porque le da credibilidad a las concupiscencias de la carne, a los deseos de la carne. No obedece a la palabra de Dios. No se deja guiar por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la revelación del pensamiento, del corazón, del propósito, de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si usted leyera las escrituras, se daría cuenta y conociera a Dios y conociera lo que hay en su mente, en su corazón para usted, lo que Dios quiere de usted y lo que Dios espera de usted. Esto es un reflejo. Jesús buscando a la oveja perdida, siempre buscándola, jamás la oveja perdida buscando a su pastor, jamás. Donde usted quiera verlo, ¿quién está aquí y puede decir, llenarse la boca diciendo yo busqué a Dios? Mentira. Buscábamos a un Dios que fuese complaciente con nuestras maldades, con nuestros pecados. La mayoría de los cristianos están en esa misma posición. Se niegan a abandonar al viejo hombre, la vieja levadura. Insisten con un Jesús complaciente que les dé palmadita en las espaldas. Está bien lo que estás haciendo, tu maldad, tu pecado. Yo te comprendo, eres hombre. Solo Dios es santo. Y ten cuidado con aquellos que tal vez te señalan el pecado. Se creen santulones, no le hagas caso. Todas esas observaciones no vienen de Dios, no vienen del Espíritu Santo.
aquí tenemos reflejado en estos dos personas una miseria completamente. Cómo habían sido llevados, seducidos, vencidos completamente por la maldad de Satanás y los demonios. Cuando llega Jesús, lo que encuentra son dos personas cuyo comportamiento son comportamientos como las bestias del campo. Y dice que vinieron al encuentro de él. Pero ahí se dieron cuenta que era el Hijo de Dios. Amén. Otro detalle. Verso 29. ¿Y qué dice ahí? Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Fíjense que el clamor no fue de estos dos hombres por liberación, porque estaban anulados completamente su personalidad. Fueron los demonios los que hablaron. Y cuando reconocieron que era el Hijo de Dios, entonces le preguntaron: ¿acaso has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Se da cuenta usted? Y esto es lo que Pablo quiso decir cuando le dijo a la iglesia: ¿creéis en Dios? Los demonios también creen y tiemblan. ¿Y saben por qué no clamaron por misericordia? Ellos revelan aquí que conocen su destino final, que será la perdición, el infierno. Y por eso le dicen aquí: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Sabían que Jesús era Dios y tuvieron temor. De esa fe la que hablaba Pablo: si creéis en Dios, porque todo el mundo se llena la boca diciendo que cree en Dios, también los demonios creen y tiemblan. Y suplicaron ahí que si iban a ser expulsados de esos dos cuerpos, que le permitieran irse, hermanos, a ese hato de cerdos que estaba lejos de ellos. Los demonios y Satanás conocen su destino final. Aún dice la Escritura: Satanás sabe que el fin se le acerca y que está cerca para ellos. En ellos no hay salvación, y por eso ellos no clamaron por misericordia, sino que la gracia de Dios vino para los hombres, para nosotros. Si usted se quiere preguntar por qué la insistencia de Satanás con sus ángeles, que son los demonios, de destruir a la humanidad, de no permitir que la humanidad conozca a Jesús, conozca a Dios mismo y que tenga la salvación, es lo que ellos han metido en todos los hombres: egoísmo. Porque ellos no toleran que en su caída no hubo una proclamación, un dictamen de parte de Dios de decir: la gracia para ustedes. No hubo. No tienen perdón. Y eso lo dice la Escritura, que Dios no los perdonó, dice. Pero sí preparó a su Hijo Jesucristo para salvarnos a nosotros. Ahí está reflejado el valor que Dios le da a la vida humana, a usted, a su servidor, a los amigos que están ahora, en la cual estoy seguro que no es primera vez que escuchan el Evangelio y Dios insiste en hablarle. Tal vez para los amigos esto es una casualidad que hayan venido a este lugar. Vine porque me invitaron, vine porque
ya me tenía hasta aquí, vamos, vamos, vamos. Entonces le voy a cumplir. Pero no crea que voy a volver a este lugar, porque piensan que todo es una casualidad. La Biblia, cuando hablan, hermanos, de personas que creían en Él, la Escritura deja sentado y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la Escritura dice: hoy es tiempo, y si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y tienes que aprovechar cuando Dios te habla a tu vida. ¿Qué otra cosa hay aquí? El verso 30. Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Que aquella liberación de esos dos hombres, hermanos, donde una vez más Dios a través de su Hijo estaba manifestando su gracia, su misericordia, los moradores de ahí no pudieron valorar eso. Si usted lee lo que dice Marcos y lo que dice Lucas, dice que se quedaron atónitos al ver el cambio, la transformación que tuvo ese hombre cuando fue liberado. Cuando dice que le contaron a los de la ciudad lo que había pasado con estos dos personajes, es que también tuvieron el testimonio, como dice Marcos y Lucas, de ver los hermanos ya en su razón, hablando tranquilamente. La ira y todo el peligro que representaban esos dos hombres cambió totalmente en ellos. Y qué lástima que aún cristianos, muchos todavía representen un peligro, ¿eh? Qué triste, ¿eh? Cuando debiera ser como estos dos, cuando fueron liberados, ya no representaban un peligro, porque fueron liberados por el poder de Jesús. Pero aquella gente, hermanos, no pudo valorar que estos dos personajes fuesen liberados. Lo que a ellos les enojó fue la gran pérdida que ocasionó esa liberación, que ocasionó el Señor Jesucristo al destruir a los cerdos. Para aquellos que no entendían, ante un gran milagro, la gente de la ciudad se volcó y echaron a Jesús de ahí. Explíqueme eso, hermano. Pues esa es la explicación. A ellos les valió un jocote que aquellos dos hombres fuesen liberados, que ahora podían retornar a la sociedad, podían retornar a su familia. ¿Se imagina usted la alegría de los padres de estos hombres? ¿Se imagina usted la alegría de las esposas de estos hombres? ¿Se imagina usted el regocijo de los hijos volver a ver a sus padres? Y imagínense también el regocijo de ellos de poder volver donde estaba su familia, que con mucho dolor tuvieron, hermanos, que despojarse de ellos.
porque representaban un peligro. Porque esa fue la orden de Jesús. Por eso Marcos y Lucas hablan de uno, porque fue uno el que se quería ir con Jesús, no se quería quedar ahí. Yo no sé cuántos tuvieron esa experiencia y tuvieron la sensación de decirle: Señor, llévame contigo. ¿Hubo alguien? Ninguno. Es raro eso. Pero el que se encuentra con el Señor Jesucristo se quiere ir. Por el gozo, por el regocijo, como está escrito aquí, cuando dice: has cambiado mi lamento en baile y me vestiste de alegría. Así sucedió con ese hombre. El otro no, el otro se fue. Y alguien me podrá decir: ¿cree usted eso, que el otro no hizo lo mismo? No lo hizo. Acuérdense de los 10 leprosos que fueron sanados. Uno regresó a darle la gloria a Jesús. Y Jesús dijo: ¿no fueron 10? Y solo uno regresó. Y ese uno era extranjero. Solo uno, no eran 10. Así es la condición del corazón del hombre: la soberbia, el pecado, la maldad. Yo he escuchado, hermano, cuando una persona recibe una bendición de Dios y alguien le dice: ahora sírvale al Señor. ¿Y yo por qué lo voy a servir? Mira lo que hizo Dios, yo no se lo pedí. Pero si Dios hizo si yo sé que hizo una gran obra, pero yo no se lo pedí. Te lo pedí a vos, te lo pedí. Yo no te rogué. Vos fuiste ahí, que viniste ahí, me tocaste y me sanaste. Se lo decimos a los padres, se lo decimos a nuestras madres: ¿por qué me engendraste? Yo te pedí que me engendraras. ¿Sí o no? ¿No? ¿Yo te pedí acaso que me parieras? Madre, yo no te pedí que me parieras. Yo te dije: madre, parime. ¿Cuándo te lo dije? ¿Ah? O tu padre, engéndrame. ¿Te lo pedí? Entonces, ¿cuál es el problema? Así es la maldad del corazón del hombre. Pero en cuanto abundó la maldad del hombre, sobreabunda la gracia de Dios. Y hoy te vuelve a hablar. Y hoy te vuelve a llamar diciendo: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Aquellos que ya no soportan la vida y no se soportan a sí mismos, venid y hallaréis descanso, hallaréis reposo en vuestras almas. Cambiaré tu lamento en baile y te voy a vestir de alegría. Diga gloria a Dios. Dios sigue insistiendo, y no porque te necesita. No necesitó ni de los ángeles, ni de los arcángeles, ni de los querubines. A todos ellos, como a nosotros, nos creó por amor. Y envió a Jesucristo para salvarnos a nosotros que habíamos pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es cuando Satanás llegó con la oferta diciéndole que si comían del fruto de ese árbol serían como Dios. Y aquellos, Adán y Eva, le creyeron a Satanás y permitieron en sus corazones y lo concibieron en su mente de tener por mentiroso a Dios. Es hasta el día de hoy que a un cristiano no le dan valor a la palabra de Dios. Mire. Seamos claros. Yo creo en Dios. Y creo que Jesucristo existió. Pero que usted me venga con este chuncha, no. Ese es el problema. Hasta los demonios creen y tiemblan. Y no pueden ser salvos. Creen en Dios, pero no creen en su palabra.
Y usted puede decir, y solamente porque no le creo en su palabra no me va a salvar. Solo por eso. Vaya, te lo voy a poner de esta manera. Y cuando tus hijos te dicen que eres un mentiroso y que ya no creen en ti, ¿cómo te sientes? Y cuando tú miras que tienen más confianza con el vecino, tus hijos, que contigo, ¿cómo te sientes? Va pues, dígamelo. ¿Cómo se siente? Un varón ahí que hable, un macho ahí que rebuzne. Ajá, ¿cómo se sienten? El desnaturalizado dirá, para que me lo mantenga el vecino. Pero ese es un desnaturalizado. Pienso que amamos a nuestros hijos. Levanten la mano los varones que aman a sus hijos. Mentiroso. ¿Y por qué los tienen pidiendo allá en el sol y aguantando lluvia ahí, pidiendo dinero ahí en las carreteras? Yo he visto uno de sus hijos ahí en la carretera. Mentira. Pero ¿cómo se sienten ustedes? ¿Ah? Más que ofendidos, tristes y avergonzados. ¿Y ustedes que parieron, cómo se sentirían que sus hijos creyeran en su vecina y tuvieran confianza y le contara al vecino? Y usted llega, pero hija, hijo, yo soy tu madre. Sí, pero no tengo confianza en ti. Ah, pues sí, vecina, quiero hablar contigo. Madre, por favor. ¿Cómo se sentirían? ¿Ah? Obviamente, vuelvo otra vez, la desnaturalizada dirá, pero los que aman a los hijos, tristes, avergonzados. Eso es lo que hacemos con Dios. Le creemos a lo que nos dice Satanás y lo que sembró en nuestra mente y en nuestros corazones. Pero no le creemos a Dios. Y lo tenemos por mentiroso. Miren aquí. Este es el reflejo de nuestras actitudes, de nuestras acciones. Estos hombres que estaban cuidando el hato de los cerdos, eran varios. Hato es que habían un montón de cerdos, grupos de cerdos. Y cada quien ahí cuidando los cerdos. Cuando se da ese hecho, hermanos, y que se destruyen los cerdos y mueren ahí, porque se van al mar por un despeñadero, dice, corren a la ciudad y cuentan lo que había sucedido. Y como contaron lo que había sucedido con estos dos personajes, obviamente alguien preguntó, un momento, ya nos contaste los cerdos y que tuviste una gran pérdida, ¿verdad? Magnífico. ¿Verdad? Me duele pues que hayan quedado en la calle, pero ¿y aquellos cómo quedaron los dos? Fueron liberados. Pero qué culpa teníamos nosotros. Eso es lo que no entendemos. Y se unieron todos los que tenían inversiones ahí en los chanchos. Todavía Jesús estaba ahí y vieron a los hombres y los vieron, hermanos, eran conocidos y los vieron, hermanos, cuerdos a todos en su cabal juicio, dice Lucas y Marcos, pero no les importó. Yo he escuchado de padres que cuando sus hijos se convierten a Cristo los aborrecen y los prefieren verlos perdidos en la droga, en el alcohol, a que sean precisamente cristianos. Y no es porque digan que sean cristianos, sino que tienen un prejuicio con los que son evangélicos. Qué triste, ¿ah? Prefiero verte
ahí tirado por el guaro o en la cárcel por droga, que seas un evangélico. Por eso ahora los de la apostasía se avergüenzan que lo llamen evangélico y lo han quitado de su identidad, porque lo que nos identifica a nosotros y ha identificado a la iglesia de Cristo es ser evangélico. Evangélico, ¿qué significa? Que predicamos el evangelio de Cristo y creemos en el evangelio de Cristo, creemos en su palabra. En el libro de los Hechos dice que llamaron por primera vez cristiano a los de la iglesia porque predicaban a Cristo. Ahora nos dicen evangélico. Hay una diferencia, porque todo el mundo, como un decreto, es cristiano ahora. Y los cantantes que usted los tiene como ídolos, que no se avergonzaban antes de ser cristianos evangélicos, ahora se avergüenzan. Y los entrevistan en canales. La música de ustedes es solamente para la iglesia, para el cristiano. No. Nuestra música es para todos los diablos que nos están siguiendo. Es que miren, la música cristiana, la inspirada, no es ni para los evangélicos, ni mucho menos para los diablos. Es para adorar a Dios, para exaltar a Dios. Y se canta y pasa aquí alguien a dirigir para que nos ayuden a todos y unamos las voces y elevemos nuestro cántico al Dios de la gloria. Él es el poderoso de Israel y lo decimos a una voz, y a Cristo sea la gloria, a una voz, dándole la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Pero como se extraviaron y andan lejos, ojalá del mundo, de la galaxia, no saben ni lo que están diciendo. Ojalá reflexiones como cristianos y te preocupes por mejorar tu relación con Dios. Y los amigos hoy tienen la oportunidad de encontrarse con Jesús, de recibir la gracia de Dios, y se recibe por la fe. Dice la Escritura que un etíope era un funcionario de la reina. Iba leyendo el libro de Isaías y Dios le mandó ahí a un evangelista. ¿Cómo se llamaba? Felipe. ¿Entiendes lo que lees? Y aquel dijo, ¿cómo voy a entender eso si no tengo quien me explique? Súbete. Y lo subió pobrecito, a lo que lo llevaba, lo sube al carro. Por lo menos era delgado Felipe. Lo sube y le comienza a hablar de Cristo, porque de eso habla Isaías 55. Y cuando iban pasando ahí donde había agua, una poza de agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Sí, para entrar en esto tiene que buscarte por lo menos unos $1,000, ¿verdad? Si tiene euros, mucho mejor todavía, porque ya está mejor que el dólar. En segundo lugar, no, tiene que ir a la universidad a recibir, ¿verdad? No. Si crees en el Señor Jesucristo, puedes. Por fe andamos, no por vista. Y él dijo, creo. Bueno, a zambullirse al agua, no a bañarse, a bautizarse. Una vez, un muchacho que estaba siendo, dice ahí, azotado por un demonio, el padre le clamó a Jesús y le dijo, ayúdame. Mi hijo, un demonio lo tira al fuego, lo tira al agua, lo quiere destruir. Ayúdame. Jesús le dijo, ¿crees que yo puedo hacer eso? Y el hombre dijo, creo. Ayuda mi incredulidad, por favor.
El paso, querido amigo, es un paso de fe. Eso significa aceptar a Cristo. Hoy cuestionan eso. Quieren tanto profundizar, hermano, que ya le abrieron hoyo al libro y a saber hasta dónde han profundizado. Yo creo que van llegando a los infiernos. Aceptar a Cristo, aceptar su señorío, la salvación que Él ofrece, aceptar su muerte expiatoria, es un acto de fe, es una confesión de fe. De eso se trata. Es algo que lo concibes en tu mente, en tu corazón y que lo llevas a la práctica. Lo confiesas, lo crees en tu corazón y lo confiesas, que Jesús es el Señor de tu alma, porque es Dios y es el Salvador de tu alma también. Es un acto de fe. Cuando tú escuchas un predicador, acepta a Cristo, a eso se refiere, a eso. De un acto de fe. Y de ahí en adelante, tú le vas a dar seguimiento a tu vida espiritual. No te quedes con el papel del dulce. Busca, profundiza. Cada día, procura y que crezca en ti una sed de conocer a Jesús. ¿Y cómo voy a conocer a Jesús? Lee los evangelios. Porque los 4 evangelios dan a conocer al Señor Jesucristo. De eso se trata. ¿Vas a valorar tu vida o vas a seguir destruyéndote en este mundo? En las mentiras del diablo, en las mentiras de la filosofía y de la religión. ¿O hoy te vas a entregar a Jesús y vas a llevar una vida con el Señor Jesucristo? Esa sería la pregunta. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Valórate. Mira el valor que Dios le da a tu vida. Y alguien diría, hermano, ¿de qué manera Dios el Padre le ha dado valor a mi vida? Ahí en el Calvario, ahí te lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. En esto se mostró el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Y Jesús dijo, y finalizo, ¿quién de ustedes puede dar la vida por otra persona? Yo la doy por mis amigos. Si usted me pregunta a mí, ¿usted estaría dispuesto a dar la vida suya por mí? Le voy a ser sincero, no. Cristo lo hizo. Dio la vida por nosotros. ¿Alguien daría a su hijo? ¿Daría su vida por usted? Nadie. Y si alguien dice que sí, es tapudo, es porque le sobra la lengua. Es que somos prestos, hermanos, a hablar. Es en el momento que se nos demande. Esa es como la mayoría, hermano. Ay, si yo tuviera, daría esto y esto y esto. No andes ofreciendo lo que no tienes. Ofrece lo que tienes. Porque es fácil ofrecer lo que no tienes. Es fácil ofrecer lo que no es tuyo. Es fácil saludar siempre con sombrero ajeno. Dios no nos saludó con sombrero ajeno. El dolor del Padre de haber entregado a su Hijo. Envió ángeles a consolarlo en el Getsemaní. El escritor de los Hebreos dice que Jesús ahí, con gran llanto y con gemidos,
le clamó a aquel que tenía el poder para liberarlo y no lo hizo. Y no lo hizo no es porque no podía, no tenía el poder. Jesús mismo le dijo a Pilato: yo puedo ordenar legiones de ángeles y te van a desbaratar todo el ejército que tengas, aún de César. Pero yo no vine para eso. Yo vine a dar la vida. Soy la ofrenda de Dios por tu pecado. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén y amén. ¿De qué se trata esto? Se trata del valor que Dios le ha dado a tu vida. No lo menosprecies. Amén. Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu amor y por tu misericordia. Usted, querido cristiano, usted necesita buscar más de Dios. Usted necesita perfeccionar su relación con Dios. Y mientras usted le ora al Señor y le dice: Señor, perdona la dureza de mi corazón, yo invito a aquellos, a los amigos que todavía no han dado este paso tan importante, este paso de fe, de entregarse al Señor Jesucristo, de dar su vida al Señor Jesucristo. Él va a cambiar tu vida y va a cambiar el destino de tu vida. Si hay alguien que hoy siente la necesidad de entregarse a Jesús, yo le invito a que lo haga. Aquellos que no soportan ya la vida que llevan, no se soportan ni a sí mismos y hoy están sintiendo esa necesidad. Es Dios el que se está llamando. Es Jesús el que insiste con tu vida. Venid, venid a mí, los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Hoy tiene la oportunidad, como la tuvieron estos hombres, de entregarse a Jesús, de conocer al Señor Jesucristo. Otros que tuvieron la misma oportunidad no lo hicieron. Yo espero que tú lo hagas, porque estas personas que se entregaron a Jesús no se arrepintieron de hacerlo. Es lo más grande que va a suceder en tu vida. Es lo más grande. Es la historia más grande, el suceso más grande, el acontecimiento más grande que puede suceder en tu vida. Que hoy te entregues al Señor Jesucristo. Si hay alguien que siente esa necesidad de entregarse al Señor por primera vez, y aquellos que lo hicieron pero dejaron de seguirle y hoy sienten la necesidad de volverse a Cristo, de reconciliarse con Dios, venga usted también, levante su mano de donde está. Queremos orar por ti, pero creo que este es el momento, el tiempo aceptable, como dice la Escritura. Mira que te ha hablado, y mientras se dice hoy, Dios te da esa oportunidad. Quiera Dios que no tardes y que no sea demasiado tarde el que tú te vuelvas a Dios, el que tú te entregues al Señor Jesucristo, porque esta es la oportunidad que tú tienes. Una persona que siente esa necesidad, Dios bendiga a este varón, este joven. Una persona más que sienta la necesidad de entregarse a Jesús o reconciliarse con Dios, pase aquí adelante. Atiendan ahí a la hermana diaconisa. Alguien que sienta la necesidad. Una persona más y vamos a orar. Vamos a orar, pero si tú sientes esa necesidad, puedes seguir pasando. Padre, gracias. Gracias
por amarnos como lo has hecho, Señor. Nos tuviste en tu mente, en tu corazón, cuando aún no habíamos nacido. Padre, perdona sus pecados.